Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la predicación del día de hoy. Espero que se vayan conectando poco a poco. Y bueno, estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy el mensaje que Dios me ha dado en estos días para compartirles a ustedes. Sé que Dios se manifiesta de muchas maneras y sé que la presencia de Dios está en nuestros hogares y pues deseo que Dios transforme sus corazones y que esta palabra sea de bendición para ustedes. Y para iniciar, pues quiero hacerles unas preguntas. Quisiera preguntarles si alguna vez han dejado pasar una oportunidad de trabajo, una oportunidad quizá en la escuela, una oportunidad familiar, una oportunidad de viajar, no sé. Quizá al hacer esta pregunta a ustedes les viene a la mente eh, alguna de estas escenas, ¿no? En donde han dejado pasar esa oportunidad y ya cuando quieren hacerlo ya no es posible, ¿no? O también, no sé si alguna vez han pospuesto algunas cosas. Han dicho, bueno, pues esto lo hago mañana, o sí, tengo tiempo todavía, ¿no? Muchas veces esto me pasa con las tareas, ¿no? Hasta desde la universidad y ahora en el seminario, sigue pasándome un poco, ¿no? Empiezo a posponer y llega el último día o a veces ya se me pasó la fecha para entregar las tareas y suceden cosas así, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchas veces sucede, o a la mayoría de las personas nos ha pasado estas cosas, ¿no? Muchas veces enfrentamos esta situación y cuando miramos el reloj en el día, muchas veces ya vemos que ya es tiempo de ir a cenar, ¿no? O tiempo de dormir, o vemos que el tiempo se va rapidísimo, ¿no? Cuando te das cuenta, a veces anhelas el fin de semana y pasa muy rápido, ¿no? Y ya cuando te das cuenta ya llegó el fin de semana, quizá ya estamos a fin de mes, ahorita ya casi llegamos al fin de mes, o sin darnos cuenta, ya hasta falta pocos meses para llegar a Navidad, ¿no? Eh, y algunos días para el año nuevo. Entonces, esto lo podemos ver, ¿no? Quizá ahorita con la pandemia vemos esta situación que los meses han pasado y han pasado y han pasado y quizá hemos pospuesto muchas cosas, ¿no? Pero también cuando somos niños, ¿no? Vemos a los adultos, vemos a nuestros primos, a nuestros abuelos y decimos, ah, yo quiero tener su edad, ¿no? Quisiera estar como él o cosas así, pero cuando ya estamos en su edad, volteamos y vemos y decimos, ¿en qué momento han pasado tantos años, ¿no? Eh, Sin darnos cuenta los años pasan, el tiempo pasa y casi siempre dejamos para mañana las cosas que en realidad a veces son muy importantes para nuestra vida. Y creo que el ser humano está muy acostumbrado a esto, a tener un comportamiento de como si tuviéramos el control del tiempo. Muchas veces decimos, después te llamo, después lo voy a hacer, eh, luego termino algo que ya empecé. Y así pasa nuestra vida, pasan los días y vamos posponiendo estas cosas. De hecho, existe un dicho muy popular que nos dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? ¿Y por qué no lo dicen? Porque muchas personas posponemos las actividades o las metas que tenemos, ¿no? Quizá tu meta es estudiar, tu meta es irte a algún país, pero sigues posponiendo y posponiendo las cosas. Y esto hablo en cuanto a lo secular, pero en cuanto a buscar a Dios, ¿también lo pospones? También dices, pues en la noche lo hago y te quedas dormido. Pospones tu tiempo con Dios, pospones esta relación con Dios. Pues si es así, yo quiero decirte que es un momento de que cambiemos esa actitud, porque quizá va a ser un momento en el que, como dice el título de la predicación, el tiempo se agota, el tiempo va a pasar y va a llegar un momento en que ya va a ser demasiado tarde, ya no vas a poder hacer esas cosas. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la predicación de hoy es algo similar, nos lleva a este momento, a algo similar, a algo muy parecido. Y bueno, antes de iniciar yo quisiera comenzar con una oración. Y ahí en tu hogar te pido que tú cierres los ojos y le digas al Señor, gracias Dios
por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus bondades que son nuevas cada mañana, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo venga, Señor, que tu Espíritu Santo venga y me use, Señor, como un instrumento para llevar tu palabra, Señor, para llevar esta palabra a aquellos que la necesitan, Señor. Y te pido que tú tomes el control de este día, que tú tomes el control de esta predicación, Señor, y que este mensaje, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, que esta semilla caiga, Señor, y dé su fruto en el tiempo debido, Señor, que sigas transformando nuestra vida, que sigas llevándonos, Señor, a tu presencia, a tu santidad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la cita de hoy es Juan capítulo 7, versículos del 32 al 36. ¿Y qué nos dice? Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Bueno, como hemos visto, ya Carmelita, Rafa, han hablado un poco acerca del contexto de este pasaje, que es en el capítulo 7 de Juan, ¿no? Sabíamos que ellos se encontraban ubicados en el festejo de la fiesta de los tabernáculos, que duraba aproximadamente una semana. Sabíamos que ya sus hermanos le habían mostrado a Jesús que dudaban de que él era el enviado de Dios. Vemos más adelante que sigue habiendo esta controversia entre si él era el Mesías o no era el Mesías. Veíamos quizá mucha gente que empezaba a creer que ya había visto las señales y que ya estos milagros que hemos visto a lo largo del estudio del libro de Juan, la gente se maravillaba, pero mucha gente guardaba silencio, mucha gente creía, quizá, tenía la duda de que Jesús era el enviado de Dios, pero no lo hablaban por temor a los fariseos. Versículos atrás nos lo dicen, ¿no? Que ellos no hablaban por temor a que los fariseos actuaran sobre ellos, ¿no? Entonces podemos ver que ya había un contexto un poco fuerte, un poco una controversia entre Jesús y los fariseos y la gente, los gentiles. Todo esto ya empezaba como a surgir en ese momento, ¿no? Entonces Jesús nos habla acerca de esto, ¿no? Y vemos que Jesús yo les voy a hablar de algunos motivos por los que Jesús les dice estas palabras a los fariseos y a las personas que ya estaban creyendo en él. Un versículo anterior nos dice en el 31, ¿no? Que muchos ya habían creído, que estaban creyendo en lo que Jesús hacía, ¿no? Mucha gente ya empezaba a hablar de esto. Entonces, el primer motivo por el cual Jesús dice estas palabras es porque él ya sabía que querían aprenderle. Ajá. Él ya sabía que los fariseos estaban en la búsqueda de arrestarlo y llevárselo. Ajá. ¿Y por qué pasaba esto? Porque los fariseos empiezan a escuchar estas murmuraciones sobre las cosas que hacía Jesús. Ajá. Entonces ellos tienen este celo, este enojo quizá, o quizá este temor a que Jesús convenciera a toda la gente y los sacara de esas ideas que ellos ya tenían tan arraizadas por mucho tiempo, ¿no? En las cuales pues quizá estaban confundidos. Y bueno, aquí yo busqué qué era murmurar, ¿no? Muchos sabemos una definición fácil de murmurar y es conversar sobre o hacer un prejuicio de alguien cuando alguien está ausente, ¿no? Normalmente eso es como la definición como más corta, ¿no? Pero buscando y leyendo me agradó una definición que decía que murmurar es como el viento cuando pasa por las hojas de los árboles y hace ruido. Uh-huh. Entonces, ese es un tipo de murmuración que quizá es sigilosa, pero causa ruido, ¿no? Entonces, pues, sabemos que versículos atrás también Jesús decía que después de que subieron sus hermanos a la fiesta,
de los tabernáculos, él subió, dice, casi en secreto, dice la palabra, ¿no? Pero podemos ver, esto viene en el versículo 10, pero podemos ver que realmente Jesús no pudo subir en secreto a Jerusalén, porque la gente empezaba a murmurar y estaban hablando sobre lo que Jesús hacía, y claro que la gente iba a comenzar a hablarles de lo que estaba sucediendo, porque Jesús hacía más cosas y empezaba a convencer a la gente, esa gente que creía porque había visto quizá las señales o había llegado a sus oídos que había hecho la señal de multiplicar el pan, ¿no? Y alimentar a una gran cantidad de personas, o quizá ya había llegado a los oídos de la gente cuando convirtió el agua en vino. Todas estas cosas, mucha gente empezaba ya a creer en lo que él hacía, ¿no? En los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces por eso empieza a murmurar la gente. Los fariseos escuchan esto y entonces es por eso que quieren aprenderle, ¿no? Y vemos que tanto era el enojo que tenían los fariseos en ese momento, o el celo quizá que tenían en ese momento, que deciden unirse a los principales sacerdotes cuando en algún tiempo fueron un poco unos rivales, ¿no? En cuanto a la religión, en cuanto a saber quién tenía la razón, quién tenía la verdad, y sabemos que aquí se unieron, ¿no? Dice, los principales y los sacerdotes y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. Entonces vemos que aquí ellos se tienen que unir y con el fin de aprender a Jesús y matarle. Ajá. Vemos que estos eran dos grupos diferentes. Los fariseos eran unos líderes populares judíos y por otra parte los principales sacerdotes formaban parte de otro grupo religioso que se llamaba los saduceos. Ajá. Ambos formaban parte del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era aquel lugar en el que se tenía la jurisdicción sobre los asuntos religiosos y civiles, con el poder de sentenciar a la pena capital a las personas, pero esto no aplicaba si no tenían la aprobación del procurador romano. Ajá. Entonces ellos iban y exponían los casos al procurador y pues iban y acusaban a la gente que no estaba cumpliendo quizá con la ley, ¿no? Pero lo tenían que llevar al procurador romano y él decidía si se ejecutaba el juicio o no se ejecutaba el juicio. Entonces vemos aquí que ellos se unen para llevar esto al procurador, ¿no? Por eso buscaban aprenderle una y otra vez. Y bueno, en este pasaje podemos ver también que pretendían aprender a Jesús en varias ocasiones. Versículos atrás también ya lo mencionan, ¿no? Pasaba una situación y decían, ve y arréstalo, ¿no? Ve y apréndele. Mientras muchos querían matar a Jesús, otros comenzaban a creer que él era el enviado de Dios, pero seguían pidiendo señales o decían, quizá hará más señales. La gente seguía preguntándose. Y esto lo hacían quizá con el propósito de comprobar su creencia, ¿no? De decir, pues para reafirmar que sí es él, pues hay que ver más señales, ¿no? Quizá. Pero vemos también por otra parte a los fariseos y a los principales sacerdotes que por su orgullo, su incredulidad, aún tenían esta ceguera espiritual que no les permitía ver la realidad de quién era Jesús. Y en esta mañana yo también te pregunto, ¿tú como quién actúas? ¿Aún le pides señales a Dios para creer en su poder? ¿Aún quieres probar a Dios? ¿Aún quieres decirle, pues, a ver Dios, si tú eres Dios, muéstramelo, ¿no? ¿Como quién estamos actuando? Muchas veces vemos a ellos y decimos, eran unas personas que pues tenían maldad en su corazón, ¿no? Pero muchas veces inconsciente o conscientemente tenemos actitudes como ellos, ¿no? Y bueno, otro motivo por el que Jesús les habla de estas cosas es porque aún su tiempo no había llegado. Jesús les hace saber que su tiempo aún no había llegado y en el versículo 33 nos dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Por qué les dice estas cosas? El Señor Jesús conocía exactamente el momento en el que lo iban a aprender y sabía que ese no era el momento. Y en este momento se dirige hacia los que habían enviado del Sanedrín para arrestarle y también se dirige hacia las personas que estaban ahí, que quizá eran los que estaban creyendo en él, ¿no? Entonces,
él sabía perfectamente que no era el momento. Él sabía que tenía que pasar un tiempo más, ¿no? Por eso les dice, por todavía un poco más de tiempo estaré con vosotros. Ajá. Entonces, podemos ver que, que Jesús había, había visto esta situación, ¿no? Su tiempo aún no había llegado. Y vemos que podemos ver esta comparación en cuanto a ubicación de tiempo, que estaban en la fiesta de los tabernáculos, ajá, que aún no terminaba, estaba por terminar, estaba por culminar. Pero Jesucristo sabía que esto sucedería, que el sacrificio de Cristo sucedería en la próxima Pascua. Esto sería aproximadamente 6 meses después de esta última fiesta de los tabernáculos. Después de 6 meses vendría la fiesta de la Pascua y en ese momento su obra en la tierra se culminaría. Ajá. En ese momento iba a ser cuando realmente lo iban a prender y lo iban a matar. Entonces Jesús tenía la seguridad de que ese momento en el que llegaron los alguaciles a arrestarle no era el tiempo todavía, ¿no? Entonces les dice, aún no es el tiempo, todavía voy a estar con ustedes. Y sigue diciéndoles, ¿no? Iré al que me envió. Ajá. Sabemos que Jesús vino a este mundo a realizar la voluntad del Padre. Ajá. El Padre es el que le había enviado. Entonces, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y por eso les dice, ¿no? E iré al que me envió. Él tenía esa seguridad de que iba a regresar al Padre. Y podemos ver que esto se cumplió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando exclamó, consumado es. Sabemos que esto fue porque se había cumplido su misión aquí en la tierra. Ajá. En ese momento se cumplió la misión que Jesucristo tenía en la tierra. Y no se quedó hasta ahí, sino que sabemos que después de 3 días nuestro Señor Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, de tal forma que ahora Él es el que puede otorgarnos ese perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús está a la diestra del Padre. Nosotros sabemos que Él resucitó y que Él mora con el Padre y que Él es uno solo con el Padre. Entonces Jesús por eso les dice estas cosas. Jesús sabía lo que estaba pasando, sabía lo que iba a pasar. Ajá. Entonces, ese es un motivo más por el cual les dice estas palabras. El siguiente motivo era porque Jesús quería mostrarles que aún tenían la oportunidad de buscarle antes de que el tiempo se agotara. Ajá. Por eso les dice, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Aquí, mientras hacía la predicación, meditaba una y otra vez en esta palabra y decía, es tan cierto, ¿no? Va a llegar un momento en que esta búsqueda pues ya no va a tener un buen resultado, ¿no? Esta búsqueda pues va a terminar, ¿no? Ya no lo vamos a hallar. En Mateo nos dice, buscadme y me hallaréis, ¿no? Y sabemos que si tocamos la puerta y vamos al Padre, Él nos la abrirá. Pero en este momento Jesús les dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no vamos a poder ir. Entonces, ¿por qué les decía Jesús esto? Jesús estaba advirtiendo que llegaría el momento en que lo buscarían y ya no lo iban a encontrar. Que quizá Jesús se los decía porque Él ya sabía que su tiempo iba a llegar. Y que cuando los fariseos entendieran que Él era el enviado de Dios, ya iba a ser demasiado tarde. Él ya habría resucitado y Él ya estaría con el Padre. Entonces, es por eso que Jesús les empieza a decir estas cosas, ¿no? Y esto también lo veo como, ya no hace referencia a Jesús a que lo van a buscar para prenderlo y matarlo. Quizá los fariseos como interpretaban todo literalmente, y quizá ellos imaginaban, ¿no? Pues a dónde se va a ir, de todos modos lo vamos a aprender, ¿no? O si se va, pues mejor para ellos, ¿no? Pero realmente Jesús aquí ya no se estaba refiriendo a esa búsqueda de aprenderle para matarle, sino se estaba refiriendo a una búsqueda de socorro, de ayuda, de protección. Llegaría un momento en el que iban a clamar por ese Mesías, iban a clamar por él, y él ya no estaría, y se iban a dar cuenta de que todo este tiempo en su confusión, en su ceguera, en su idolatría, en su orgullo,
pues habían dejado pasar al enviado, ¿no? Al que venía a cambiar los corazones, el que venía a cumplir el propósito. Entonces, pues ya cuando ellos lo necesitaran en esta búsqueda de socorro y de ayuda y de protección, eh, pues quizá ya él ya no iba a estar ahí, ¿no? Entonces, eh, vemos que en su necedad, quizá los fariseos y los sacerdotes, los principales sacerdotes, iban a seguir buscando al Mesías, ¿no? Iban a seguir esperando. Y lo vemos, ¿no? Que seguían esperando por él. Pero cuando ellos se percataran de que él era el enviado de Jesús, de Dios, del Padre, y que había muerto en la cruz, pues ya iba a ser demasiado tarde, ¿no? Y vemos que mucho tiempo atrás, el profeta Amós les había profetizado sobre esto, ¿no? Dice en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra y no la hallarán. Y bueno, esto se veía en ese tiempo y también lo vemos en estos momentos, ¿no? Tal vez en estos tiempos muchas personas desprecian la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Muchas personas aún siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo, aún siguen diciendo, no quiero, ¿no? Yo estoy bien, yo no lo necesito. Pero, ¿qué nos dice el profeta? Vendrán días en que lo buscarán desesperadamente, y qué triste será saber que ya es demasiado tarde, que el tiempo de las oportunidades se acabó y que ya no hay más esperanza. Ajá. Por eso lo llamé el tiempo se agota, porque hacía esta comparación al inicio en la introducción, ¿no? Pensamos que tenemos el control sobre el tiempo, pero realmente no es así. El único que tiene el control sobre el tiempo es nuestro Dios. Y vamos más adelante. Dice el Señor en este versículo, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ajá. Entonces, el Señor les vuelve a repetir esto, ¿no? No pueden ir a donde yo voy a estar. Ajá. Ya se los había dicho un versículo anterior, ahora se los vuelve a repetir. No van a poder venir. Jesús quería decirles que Él iría al Padre, de quien ellos pues ya estaban totalmente desligados, ¿no? Que ya habían perdido totalmente el propósito, ya se habían desviado de las enseñanzas del Padre, y en ese momento ya solo se regían también, sí, por la palabra de Dios, pero la usaban a su manera y se empezaban a guiar por las leyes humanas que empezaron a crear los fariseos en ese momento. Esas leyes o esas costumbres o estos hábitos que empezaron a desarrollar los judíos en ese tiempo, los fariseos, pues ya se dejaban guiar más por esas leyes, por lo que se establecía en el Sanedrín, que por realmente la palabra de Dios, ¿no? Y realmente se habían separado del propósito del Padre por su desobediencia, por su incredulidad y por su arrogancia. Entonces, por eso Jesús les decía estas cosas, porque ellos en su religiosidad pensaban que estaban aún con el Padre, ¿no? Y pensaban que ellos estaban bien delante de Dios. Y a cuántas personas conocemos que es así, ¿no? Que se saben la Biblia, se saben versículos, saben hablar palabras en hebreo, saben muchísimas cosas, ¿no? Pero quizá su enseñanza se ha desviado. Yo he conocido a mucha gente y es triste saberlo, ¿no? Que Dios ha utilizado de una manera muy padre, que Dios se ha manifestado en la vida de estas personas y han sido de bendición para muchos de nosotros o para otras personas, pero tanto se envanecen, se vanaglorian, que pierden el rumbo, que se alejan del propósito que Dios había llamado en un inicio, ¿no? Entonces se desvían de todas estas enseñanzas y empiezan a crear sus propias ideas, sus propios mensajes, empiezan a manipular la palabra como ellos quieren, ¿no? Cuando realmente es una responsabilidad compartir la palabra, porque muchas veces podemos ver, ¿no? A gente que empieza a crear otras doctrinas, ¿no? Quizá. Entonces,
pues esto pasaba, a veces tienes la seguridad de que estás con Dios, pero realmente pues te estás desviando, ¿no? Y si es así, hazte un autoanálisis y piensa si realmente estás en el camino que Dios te ha puesto. Y si no es así, vuelve al redil. Estás a tiempo de volver al redil. Y esto se los decía a ellos también, ¿no? Y vemos más adelante que Jesús les decía esto porque Jesús ya sabía que él iba hacia el Padre. Él ya sabía que iba hacia el Padre. Pero ellos seguían rechazando a Cristo. Y Cristo les menciona esto porque si ellos rechazaban a Jesucristo, estaban rechazando al Padre. Ajá. Entonces, si rechazaban a Jesús, rechazaban al Padre y por esto no podían acceder al lugar a donde Jesucristo iba. Ajá. Y leía una frase que me gustó que dice, no hay lugar en la presencia del Padre para los que no han querido aceptar a su Hijo. Ajá. Entonces, Jesús les quería afirmar esto, ¿no? Les quería decir que reconocieran, que creyeran, que entendieran, ¿no? El mensaje y lo que estaba por pasar. Jesucristo ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? Él ya sabía el momento exacto en el que él iba a ir con el Padre, ¿no? Y que iban a ser uno solo. Ajá. Ese momento estaba por llegar, ¿no? Pero por eso les dice, no pueden ir a donde yo voy, ¿no? Y sabemos que hay un momento en la vida de todo ser humano en el que Cristo se nos revela, ajá, en el que Cristo llega a nosotros, ¿no? Porque Cristo nos busca, Jesús nos busca, Dios nos busca y este momento llega, en algún momento de la vida nos llega, ya sea en la enfermedad, en la prueba, en la bendición. Jesucristo llega a nuestros corazones, llega a revelarse a nuestra vida. Pero cuando muchas veces sucede esto, lo aceptamos o muchas veces decidimos rechazarlo. Ajá, por diferentes razones. No pensamos en que si quizá ahorita lo rechazo, quizá mañana ya sea demasiado tarde y ya no podamos encontrar y entrar a la presencia de Dios. Ajá. Entonces, yo creo que este es un mensaje también para nosotros en este tiempo, ¿no? En el que si tú estás rechazando aún a Dios, a Jesús, si aún tú estás rechazando el decir, el llamado que Dios te dio, si aún tú estás rechazando tu ministerio que Dios te ha dado, pues que es momento de que vuelvas al propósito en el cual Dios te había llamado en un inicio. Ajá. No esperes a que sea demasiado tarde y que cuando voltees ya no estén esas cosas. Y quizá aunque lo busquen ya no lo encontrarán y pues solo quedarán para la condenación eterna, ¿no? Y en el siguiente punto, otro motivo por el cual Jesús les decía estas cosas es porque iba a haber una reacción de parte de los dirigentes ante estas confrontaciones que Jesús les hacía, ¿no? Y nos dicen en el versículo 35 y 36, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Como se los había dicho anteriormente, los judíos interpretan literalmente estas palabras, ¿no? Y por ello empiezan a surgir estas preguntas de ¿a dónde se irá? ¿Cómo dice que no lo vamos a hallar? ¿Qué significa? ¿Por qué nosotros no podemos ir allá, no? Ellos pensaban que quizá la misión de Jesús en Judea había fracasado, ¿no? Y es por eso que él iría en la búsqueda de más judíos que estaban dispersos por diferentes partes del mundo, ¿no? Aquí dice una palabra, ¿no? La diáspora o la dispersión, ¿no? Que es lo mismo y se refiere a aquellos judíos que se encontraban dispersos por todo el mundo. Esto podemos ver que surgió en el momento del cautiverio de Babilonia y luego en el Medo-Persa. Muchos judíos tuvieron que salir de Israel y empezaron a dispersarse por varias partes del mundo, ¿no? Entonces, los fariseos pensaban que Jesús iba en busca de ellos o que quizá ya iba a hablarles a los griegos o a los gentiles, ¿no? Pero esto lo hacen primero en sus preguntas, surgían estas dudas, ¿no? Pero yo creo que muy en su interior los judíos sabían que había algo más, que Jesús tenía algo más, ¿no?
no conocían realmente lo que Dios quería decir exactamente, no podían discernir, no podían entender lo que Jesús les decía. Entonces, después, como en son de burla o como de incredulidad, dicen esto, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Me buscaréis y no me hallaréis? O se irá disperso ante los griegos y enseñará a los griegos. O sea, como que decían casi, ya le ganamos, ¿no? Ya se va a ir, quizá. Pero no era así, ¿no? El propósito de Dios era otro. Y los judíos quizá no se percataban que en lo que en esos momentos lo veían como un tipo de burla hacia Jesús, en un futuro sería algo que se iba a cumplir y que se sigue cumpliendo. Y sabemos que ahora podemos ver que esto se ha cumplido porque el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha resucitado, se sigue predicando y se ha predicado por todo el mundo. Ajá. Y se sigue predicando a toda persona. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Entonces, quizá lo que ellos veían como algo que, como una incredulidad en ese momento, o como en son de burla decirle estas cosas a Dios, quizá, o decir, pues ya se va a ir de aquí, pues realmente vemos que también se está cumpliendo, ¿no? Que sí es real, que ese mensaje ha salido por todo el mundo también, ¿no? Y bueno, para concluir, me quedaba yo analizando un poco y veía otra cita, ¿no? Del profeta Isaías, en donde nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué les digo esto? Porque el tiempo se agota, el tiempo, no sabemos en qué momento va a terminar todo esto, ¿no? No sabemos en qué momento vamos a seguir teniendo estas oportunidades, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área. Pero una característica de esta vida es que nuestro tiempo es limitado. Ajá. Y es por ello que aún estamos a tiempo de buscar a Dios. Por eso dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Aún estamos a tiempo de buscarlo. Y con esto quiero decirles que también nos dice buscarlo, pero el Señor ya nos buscó a nosotros. El Señor ya te buscó a ti. De una u otra manera, Él fue a ti, a tu vida. El Señor nos encontró. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él ya fue y te buscó. Pero ¿tú qué has hecho? ¿Le has rechazado? ¿Le has aceptado? ¿Has continuado esta búsqueda, esta relación íntima con Él, en oración, en comunión con Él? ¿Lo has buscado en adoración solo a Él? Esto es algo mutuo. El Señor llega y nos busca y nosotros le buscamos constantemente. Buscamos su presencia, buscamos disfrutar de su palabra, buscamos escucharlo quizá en sueños, escuchar su voz en oración, en ayuno. El Señor de una u otra forma nos habla. Ajá. Y yo quiero decirte que estás a tiempo también de reconciliarte con Dios y de reconocerlo en todos tus caminos. Ajá. Si aún hay áreas en tu vida en las que aún sigues fallando, creo que es momento también de reconciliarte con nuestro Dios. Y solo hay 2 límites para buscar a Dios en nuestra vida. El primer límite es que para buscar al Señor en esta vida es antes de que muramos, ajá, antes de que mueras. Y el segundo límite es antes del juicio de Dios. Ajá. Esos son los 2 límites, antes de que mueras físicamente y antes de que llegue el juicio de Dios. Y no sabemos si puede ser hoy, mañana, pasado. El tiempo ya está cercano, hermano. El tiempo del Señor está cercano. Y el tiempo en el que el Señor venga está cercano también. Entonces, nosotros no tenemos el control sobre el tiempo. El Señor es el que tiene el cuidado del tiempo, el control del tiempo, el control de nuestra vida. Ajá. Entonces, yo te digo, no esperes más, no esperes a que sea demasiado tarde para buscarle. Uh-huh. Y que no lo halles, ¿no? Una persona puede rechazar a Jesús y no sentir la necesidad de buscarle, porque no quieren apartarse de su pecado. ¿A cuánta gente conocemos así? Que dice, yo así estoy bien, yo me la llevo bien, yo me la llevo tranquila.
pero en algún momento de nuestra vida necesitamos de nuestro Dios, necesitamos ese toque de su presencia, ese abrazo, ese consuelo, en esos momentos de soledad, de depresión, de angustia, de quizá pues no sientes el valor que realmente Dios te ha dado, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, por mucho que lo rechaces y quieras seguir en tu pecado, el Señor viene y toca nuestros corazones. Ajá. O quizá también ya hayas aceptado al Señor, pero no estás dispuesto a valorar este regalo que Él nos ha dado, este regalo inmerecido de gracia, este sacrificio que Él hizo por ti. Muchas veces ya lo aceptaste, pero sigues rompiendo constantemente este regalo que Él te ha dado. Muchas veces te alejas de Dios, tu relación con Él se empieza a enfriar, sin darte cuenta pasan días en los que ni siquiera tomas tu Biblia, pasan días en los que no levantas una oración al Padre o agradeces, ¿no? Decía un amigo, ni siquiera oras por los alimentos, ¿no? Entonces llega un momento en que te enfrías tanto que empiezas a apartarte, ¿no? O quizá tus ocupaciones seculares no te permiten tener esa comunión con Él. Buscas quizá el tiempo, pero no lo tienes porque no organizas tus tiempos. Cuando la prioridad es nuestro Dios. Y no estoy diciendo que lo demás no lo tengamos que hacer, pero debemos acomodar nuestras prioridades. Ajá. O quizá ya hasta lo hayas dejado a tu primer amor en Dios, ¿no? Te hayas apartado, ¿no? Hayas olvidado aquel momento en el que Él llegó a ti, en ese momento de necesidad o en ese momento en que Él vino a llenar tu vida, en el cual te enamoraste por primera vez de nuestro Dios, de nuestro Señor. Quizá ya estás apartado de todo esto, ¿no? Y quizá digas y estés consciente de que la oportunidad de buscarlo aún está vigente. Puedes decir todavía, pues sí, me voy a reconciliar con Dios, pero lo haces una vez y vuelves a retroceder. O quizá dices, pues después disfruto este momento, todo está saliendo muy bien y ya después me arrepiento, ¿no? Muchas veces vemos así, despreciamos así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, pues después yo sé que Él me va a perdonar, ¿no? No valoramos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros y menospreciamos estas cosas, ¿no? Así como los fariseos lo estaban haciendo, seguían despreciando a Jesús y muchas veces nosotros, aún ya aceptándolo, lo seguimos despreciando en nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Pero yo te voy a decir, ten cuidado porque te puedes acostumbrar a este estilo de vida de pecado y descuidar tu comunión con Dios al grado de olvidarte totalmente de Él. Y cuando llegue el momento de esta búsqueda, ya no lo puedas encontrar. Ajá. El profeta nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esto nos hace saber que en algún momento ya no va a ser hallado, como nos lo dice Juan. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Entonces, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de estar en su presencia, de reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida. Y el profeta nos sigue diciendo, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ajá. Esto nos hace ver que nuestro Dios no es un Dios que va a emitir su juicio rudo, ¿no? Nos muestra también un Dios de misericordia, un Dios que está esperando a que volvamos a Él, un Dios que dice aquí, el cual será amplio en perdonar. Ajá. La misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande por nosotros y Él está interesado porque ninguno se pierda, sino que todos accedamos a ese arrepentimiento, a esa vida eterna. Él tiene ese interés por nosotros. Por eso nos lo advierte, por eso nos lo dice, búsquenme, aunque estás a tiempo, búscame, el Señor te está buscando. Y yo quiero decirte, si has vivido algo así en estos últimos meses, es momento de pedirle perdón a Dios y de que te reconcilies con Él. Es momento de volver al Padre.
Ya viviste una vida desordenada, ya viviste una vida de pecado. Sí, pero ¿qué te ha dejado? Creo que es momento de ir al Padre. El Padre es nuestra única esperanza. El Padre es la vida eterna. El Padre es nuestra plenitud. En Él hay plenitud de gozo. Ajá. Y creo que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas a todos, muchas, a todos diversas enseñanzas, pero a todos nos ha dejado algo. Y podemos ver que en este tiempo mucha gente se ha alejado, ¿no? Yo veo que los pastores nos dicen conéctense, métanse a la oración, métanse a la predicación, los cursos, y hemos buscado de una u otra forma seguir en contacto con ustedes, porque nos interesamos por ustedes, porque los amamos. Pero mucha gente mejor prefirió decir no sé usar las tecnologías, no me dan miedo, y se han apartado, ¿no? Quizá ese sea un pretexto, quizá puede haber muchos más, ¿no? Pero hemos visto que esta situación o nos ha alejado de Dios, nos ha alejado de buscar su presencia, de buscar el alimento espiritual, o nos ha acercado más a Él, ¿no? Porque también hemos pasado quizá la pérdida de algún ser querido, hemos estado preocupados por quizá estar preocupados por saber si tenemos la enfermedad o no la tenemos, preocupados por cuidarnos, por cuidar a nuestra familia, pero de una u otra forma sabemos que aún viviendo esta situación, muchos no reconocen que Dios es nuestra única esperanza. Ajá. Que Dios es la esperanza y que Dios está permitiendo esto porque quiere trabajar en nuestra vida, quiere trabajar en nuestro corazón, en nuestra mentalidad, en nuestra individualidad, en nuestra intolerancia con la gente, ¿no? Dios quiere seguir trabajando con nosotros en esas áreas. Yo por ejemplo, veo, ¿no? Muchas veces llegamos frustrados a la casa o estamos de un cuarto a otro cuarto y empezamos a tener conflictos entre las personas que vivimos en la misma casa, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que también esto Dios lo está usando para reafirmar nuestra relación con nuestra familia, con las personas que amamos. Dios tiene un propósito en todo lo que hace y creo que es momento de reflexionar si es momento de buscarlo, ¿no? Es el momento de decir, necesito a Dios, necesito buscarlo mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento donde ya no lo pueda buscar. Entonces es el momento en que te reconcilies con Él, es el momento en que le pidas perdón, el que vuelvas a sus pies, en el que le pidas al Padre ese perdón, esa reconciliación con Él, en el que te unas nuevamente al Padre, en el que busques su presencia, en el que busques al Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, llena mi vida, necesito de ti, te necesito para vivir, te necesito para que me guíes a lo largo de mi vida. Debemos dejar ya de tomar decisiones apresuradas o decisiones por nosotros mismos. Sabemos que los caminos de Dios son perfectos, el tiempo de Dios es perfecto. Y si tú no has tomado esta decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador, si tú estás escuchando este mensaje y no has tomado esta decisión y nunca lo has reconocido como tu Señor y Salvador, yo te quiero invitar y te quiero decir que estás en el tiempo perfecto para hacerlo. Porque va a llegar un momento en que también ya no puedas hacerlo, ¿no? Muchos dicen, pues ya cuando me muera me arrepiento, ¿no? Cuando me esté muriendo me arrepiento. O cuando ya llegue ese momento me arrepiento, pero a veces ya nosotros no tenemos el control del tiempo. Ajá. Yo creo que es un momento para reflexionar y para buscar al Padre nuevamente. Y bueno, yo les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Y ahí en tu hogar dile al Señor, Señor, te pido perdón, te pido que me ayudes a restaurar mi relación contigo, Padre. Perdóname si he pecado, Señor, si te he ofendido, Señor, con mi vida, Padre. Si te he rechazado por temor, Señor, al que dirán, Señor, así como lo hacían aquellos que creían en ese tiempo en ti, Señor, pero lo negaban, Señor, porque tenían temor a lo que los fariseos podían hacer en ese tiempo. Padre, perdónanos si te hemos negado, mi Señor.
Perdónanos si nos hemos desviado del propósito por el cual tú nos has llamado, tú nos has rescatado, Señor. Perdónanos si en este tiempo, Señor, hemos tomado distancia, si nos hemos alejado de ti, si nos hemos olvidado de tener una comunión contigo, Señor, de leer tu palabra, de levantar una oración a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque sabemos que tú estás ahí en este momento, que aún sigues aquí, Señor, que aún podemos hallarte, que aún podemos entrar a tu presencia, Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies nuestro corazón, Señor, de todo pecado, Señor, que nos apartes de esa vida de pecado, Señor, y que nos ayudes a entrar a tu presencia, Señor, a disfrutar de tu plenitud, de tu gozo, Señor, de tus bondades, Padre. Ayúdame, Señor, a cambiar estas cualidades en mi carácter, Señor, que no me dejan, Señor, seguir avanzando, Padre, que me llevan a retroceder una y otra vez. Señor, te pido que tú me ayudes, que tú renueves mi pensamiento, que tú renueves mi corazón, Señor. Ayúdame a vivir para ti, Padre. Ayúdame a buscarte constantemente, Señor. Ayúdame a no desviarme de tus caminos, Padre. Te pido que tú me perdones, que si he fallado, Señor, en algunas áreas de mi vida, Señor, tú vengas a restaurarlas, Señor, que me ayudes y me dirijas, Padre. Que tú sigas transformando mi corazón, que me sigas llenando de tu presencia, que tu Espíritu Santo venga a redarguirme, Señor, en el momento preciso en el cual no estoy haciendo algo correcto, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo venga a llenarme, venga a saciarme con tu presencia, mi Señor. Por favor, Señor, necesitamos de ti para vivir, para seguir nuestro camino, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor, y que aquellas personas, Señor, que están padeciendo esto, Señor, tú vengas a transformar sus corazones. Aquellas personas que una y otra vez lo intentan con sus fuerzas, el acercarse a ti, Señor, y su intento ha fracasado, Señor, que tú vengas a ayudarles, Señor, que tú vengas a mostrarte a su vida, Señor, que tú vengas a recordarles ese momento en el cual ellos se enamoraron de ti, Señor, ese momento en el cual tú te convertiste en ese primer amor, Señor. Ayuda a reconciliar sus relaciones con las personas, Señor, pero sobre todo esa relación contigo, Señor. Ayúdalos a creer en que tú tienes el control de las cosas, a que tú eres nuestro Dios que nos ama, que nos perdona, Señor. Te pido también por aquellos que no han reconocido que tú eres nuestro Dios, Señor, por aquellos familiares, Señor, que aún siguen desviados, Señor, que aún no quieren escuchar tu palabra, que aún dicen todas estas cosas de algún día o no es mi momento, Señor. Te pido que tú vengas a tocar sus corazones, a transformar esos corazones endurecidos, Señor, a transformar esos corazones necios, Señor, y que vengas a tocar su corazón, Señor, que tu presencia venga, Señor, a sus vidas y puedan reconocerte, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Te pido que nos ayudes a encontrarte justo a tiempo, Señor, porque tú llegas justo a tiempo siempre, Padre Santo. Gracias te doy por la vida de cada uno, Señor, y te pido que tú no permitas, Señor, que se pierdan estas personas que amamos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Padre, y que ellos puedan ser alcanzados, que puedan llegar a tiempo, Señor, que no se agote, Señor, ese tiempo en el que puedan buscarte, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, que sigas cuidando de nuestra salud, Señor. Te pido que tú estés con nosotros, Padre, que tu presencia habite en todo momento en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga.